Comienzan a trabajarla y a ponerla por obra, pero tienen que creerla. Y este mes comenzamos con la serie Unción Real y Sacerdotal, unción de rey y unción de sacerdote. Y hoy voy a hablarles del plan profético de Dios. Estoy estableciendo fundamentos, ¿ok? Ustedes saben que cuando construimos un edificio necesitamos ¿qué? Necesitamos un fundamento, ¿cierto? Y yo aprendí hace muchos años atrás que mientras más alto es el edificio, más profundo tiene que ser el fundamento. Lo aprendí siendo joven, un poquito más joven de lo que soy ahora. Ayer estaba escuchando a un comediante, actor puertorriqueño, está cumpliendo creo que los 85 años, y él decía que él cronológicamente tenía 85, pero en su mente se sentía de 35. Y es interesante, porque eso es lo que yo me siento. Eso es lo que yo experimento y vivo. Yo me siento en el momento de más productividad, de más fuerza, de más motivación. O sea, yo tengo 70, pero me siento 35. Le digo esto porque, o sea, la vida de nosotros, y es lo que vamos a estar teniendo en este día, termino el pensamiento. En ese momento el Señor me habla porque estaba desesperado de ver resultados y que las cosas ya se hicieran. Así somos los jóvenes, ¿cierto? Así somos los jóvenes. Queremos que todo se dé ahí. Y el Señor me dice, el edificio tuyo, si tú lo quieres bien alto, permíteme trabajar con tu fundamento. Tienes que tener paciencia, porque tienes que tener un fundamento bien sólido para el edificio que tengo para ti. ¿Lo captan? ¿Lo captan? Entonces, cuando yo les digo que les traigo fundamento, es porque usted necesita esto para sobre esto, entonces construir el plan de Dios, el propósito de Dios para tu vida. Y los versos que estamos teniendo como base es Apocalipsis 1, 5 y 6. Y de Jesucristo, Él es el testigo fiel de esas cosas. Así comenzamos el domingo pasado. El primero en resucitar de los muertos. Y el gobernante de todos los reyes del mundo. Las palabras en la Biblia no están puestas simplemente para darnos una idea o darnos una información. Están puestas porque tiene realmente sustancia, visión, definición, claridad. Y sobre esa palabra es que yo me muevo, sobre una verdad. Jesucristo es el que gobierna sobre todos los reyes. Y algunos de ustedes dirán, ¿y Maduro? Yo les decía el viernes en la noche, yo quisiera en la carne decir, Señor, corta de la cabeza a Maduro. Túmbalo, mátalo. Mátalo. Esa no es mi posición. Porque yo sé que detrás de un gobierno hay unas huestes infernales. Entonces la iglesia tiene que orar inteligentemente. Ay, ¿qué pasó el 10? Ay, no pasó nada. No, la iglesia no funciona así. Si Jesucristo es el rey, la iglesia tiene que tomar autoridad y tiene que desplazar ese principado que está sobre Maduro. Es la iglesia que tiene la autoridad para que Jesucristo. O sea, nosotros no temblamos por la acción de cualquier hombre o cualquier rey.
nosotros estamos cimentados en esa verdad. Jesucristo es el que reina en Venezuela. Amén. Y esa es la forma de orar. Amén. Y esa es como la iglesia en Venezuela tiene que moverse. La iglesia no puede funcionar en la defensiva, la iglesia tiene que funcionar en la ofensiva. Y eso es 2025 en adelante. Ahora están entendiendo en lo práctico cómo se mueve el mundo espiritual, ¿verdad? Toda la gloria sea el que nos ama y nos ha libertado de todos nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. La Reina Valera, verso 6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Por eso a Él sea dada la gloria y la alabanza y el poder para siempre. Amén. Ok, el primer punto que quiero traerles es que la creación inició el plan profético de Dios. Diga, plan profético de Dios. Plan profético de Dios. Estoy dándole cimientos, ¿ok? Y para los que son nuevos, usted va a recibir algo que va a acelerar su crecimiento espiritual impactantemente. Porque si usted empieza con el pie al frente y con la palabra como es, ya su crecimiento espiritual se va a acelerar muchísimo. Muchos viejos espirituales en el Señor tienen que luchar contra tradición religiosa, teología que no funciona, que no es verdadera teología. Entonces, reestructurar el pensamiento teológico, el pensamiento bíblico cuesta, porque hemos creado una conciencia. Conciencia es con conocimiento. El conocimiento que tú recibiste es lo que te hace vivir en la forma como tú vivas. Por eso yo no vivo conforme a mi conciencia. Eso es falso. Eso es un error. Yo tengo que transformar mi conciencia con la verdad. Hay conocimiento que es incorrecto. Tengo que cambiar ese conocimiento por el conocimiento correcto para tener una conciencia correcta. ¿Está conmigo? Entonces, Dios creó con un plan profético, o sea, hacia el futuro. Recuerde que Dios no se mueve en el tiempo, pero irrumpe el tiempo. Cuando Dios crea en el Kairos, crea en la eternidad. Y lo que Dios creó, hecho está, pero nos dio a nosotros, los seres humanos, la oportunidad de construirlo y desarrollarlo. Estoy muy profundo. O sea, Javier, que es un empresario, que le dicen, por favor, yo quiero una cocina, y le dan un diseño. El diseño está ahí, está hecho, se ve, el diseño está, y la cocina así, y los de esto acá, y yo no sé qué, y esto acá, y está todo lindo ahí en el diseño. Pero él tiene que hacer ese diseño, y tiene que tumbar primero todo lo viejo, y empezar a construir, a desarrollar todo conforme al diseño. El creador del diseño se lo entregó. Él tiene que hacerlo una realidad. ¿Ahora entienden? Así es el mover profético. Dios nos da el diseño y nos da el privilegio a nosotros de hacerlo una realidad. Y conforme a ese principio, leemos Génesis. Génesis es el diseño del propósito de lo que Dios quería que nosotros lográramos y alcanzáramos. 1:26, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. En otra versión dice a nuestra imagen y semejanza. Pero semejanza es que sean como nosotros. Aquí está hablando Trino Dios. Ellos reinarán sobre los peces del mar,
las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios puso al hombre y a la mujer ¿para qué? Para reinar, para gobernar. ¿Están conmigo? Eso fue lo que ustedes leyeron conmigo, ¿verdad que sí? Él puso al hombre y a la mujer para reinar y para gobernar sobre todo lo creado. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a su imagen y como Él. Y puso en su plan que el hombre sea, voy a usar una palabra gráfica, su extensión en la tierra. Somos la extensión de Dios. Somos su imagen y su semejanza. Dios, estoy hablando en forma gráfica para que lo entiendan, aunque eso es un término bíblico. Dios quiso ser papá y tener hijos a su imagen y semejanza. Dios no procrea, Dios crea. Ustedes me van a escuchar un poquito más adelante eso. Creó al hombre y a la mujer a su imagen y su semejanza para que fuesen Él en el mundo físico, su extensión. Y el huerto del Edén fue el epicentro del reino de Dios en la tierra. ¿Están tomando notas? Están eletos. Dice Génesis 2:8: después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. Verso 15 del capítulo 2: el Señor Dios puso al hombre en el jardín para que se ocupara de él y lo custodiara. O sea, el huerto del Edén era un lugar donde se unía la dimensión del reino de Dios y la tierra, lo espiritual y lo material. Era la puerta abierta, era la comunicación clara y definida entre toda la creación y el reino de Dios. ¿Están conmigo? ¿Están anotando? O sea, el huerto del Edén era la puerta del cielo en la tierra. Y allí Dios puso a Adán y Eva. Ustedes saben toda la historia. Adán y Eva fueron creados. Adán y Eva fallaron. Vino la serpiente. Satanás habló a través de ella y les dijo: con que Dios les dijo. Porque Dios les había dicho: pueden comer de todo el árbol, menos del árbol del bien y del mal. Y el enemigo, el diablo, Satanás, siempre actúa así. ¿Qué hace? Pone en duda lo que Dios dijo. Con que Dios dijo. No. Hay una alternativa. Dios no le está diciendo toda la verdad. Hay más allá para conocer y aprender. Come y te darás cuenta que no era así, que tu vida va a ser diferente. Y efectivamente, obedecieron al diablo, le creyeron a él, buscaron la alternativa de Dios, el plan perfecto de Dios que le había entregado, que le había dicho todo, con restricción. Porque el reino de Dios funciona dentro de un sistema de orden, con posibilidades y restricciones. ¿Están conmigo? Todo padre que sabe criar sus hijos, así es como cría a sus hijos. Con toda la
las libertades que pueden tener los hijos, pero también con unas limitaciones y restricciones. Así es como funciona el orden. Así es como funciona el gobierno completo. Pero ellos quisieron ir más allá de lo que Dios le había dicho y querían experimentar algo que Dios le dijo que no tocaran. Lo tocaron, lo hicieron, y ahí vino el desastre para ellos dos. Y mucha gente, y esto usted me ha escuchado decirlo, a Dios le fracasó su plan. Porque lo que él quería hacer, poner allí el huerto del Edén, la puerta al cielo, donde el hombre iba a poder desarrollarse, tener con ellos hijos que se iban a multiplicar, se iban a procrear, iban a tener una descendencia, y de momento le falló a Dios. ¿Por qué? Porque Adán y Eva lo desobedecieron, entonces Dios no lo vio y ahí fracasó la cosa y él tuvo que inventarse algo. Equivocado. Dios lo sabe todo, lo ve todo. Y parte de su plan estaba, él conocía que eso iba a pasar con Adán y Eva. Y hace muchos años atrás yo aprendí por qué Dios entonces permitió que Adán y Eva lo desobedecieran, porque es una relación de amor. El amor es voluntario. Si Dios hubiera creado a Adán y Eva como ángeles, ellos no hubieran tenido ninguna oportunidad porque estaban obligados. Era sí o sí. Pero los creó con la capacidad de decidir amar a Dios o no amarlo completamente. Y el amor simplemente es simple y sencillo. Yo hago lo que te agrada a ti. Yo vivo para bendecirte. Como dijo San Agustín, ama y haz lo que quieras, porque el amor no hace daño a nadie. Bendice. Leas el capítulo 13 de 1 Corintios. ¿Están conmigo? ¿Están aquí? Entonces, como los creó para una relación de amor bilateral, ellos tenían la libertad de decir, Dios no, amo más al diablo que a ti. Simple, sencillo. Pero Dios lo sabía. Ellos simplemente no cambiaban el plan. Por eso el segundo punto importante dentro del fundamento es que Dios nunca cambia su plan original. Mira lo que dice Eclesiastés 3, 14 y 15. Mira lo que dice. También sé que todo lo que Dios hace es definitivo. No se le puede agregar ni quitar nada. El propósito de Dios es que el ser humano le tema. Mira el verso 15. Los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado. Y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes. Porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Entonces Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y lo que hizo en el huerto del Edén y lo que pasó en el huerto del Edén no cambió sus planes. No lo puso a reestructurar, reorganizar, hacer una reingeniería de su plan original. No. Dios no es como los hombres. Dios no cambia por circunstancias. Dios tiene control de todo. Es una verdad fundamental. Si yo no creyese, si yo no tuviese la convicción de que Dios tiene control de todo, iba a decir una vulgaridad, pero no lo voy a decir. Mis pantalones estuvieran mojados. Usted me entiende lo que estoy diciendo. Somos parte, usted y yo, el pueblo de Dios, la iglesia, la familia de la fe, somos parte de su plan original. Los que estamos aquí somos partes desde antes de que Adán y Eva existieran.
con un gran propósito. Porque el reino que estableció Dios para Adán y Eva en la tierra era un reino debajo de un reino. Diga, reino debajo de reino. Autoridad debajo de una autoridad. Dominio debajo de un dominio. Así es como funciona el orden en el reino de Dios y en el reino que nos ha establecido a nosotros. Génesis 1, 26, 28, vuelve y repetimos. Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves de los cielos, los animales domésticos, todos los animales salvajes y tierra y los animales pequeños que corren en el suelo. O sea, Dios le dio al hombre y a la mujer, al ser humano, la capacidad de reinar sobre todo lo creado. 27. Así que Dios los creó. Dios creó a los seres humanos o al hombre a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer. Eso es importantísimo. Por eso el matrimonio es tan importante. Porque cuando un hombre y una mujer casados, no revueltos, casados, unen sus vidas y entienden este principio, esa unión del hombre y la mujer perfecciona la imagen de Dios en ellos. Hello. Están muy calladitos aquí. O sea, mientras mi esposo y yo más nos unimos y sabemos complementarnos, porque ella tiene unas virtudes y yo tengo otras. Hay cosas que yo tengo que ella no tiene. Por ser mujer y yo por ser hombre, y por ser ella y ser yo. Y cuando aprendemos la virtud del otro y las habilidades del otro y las fuerzas del otro y las mías, yo las conozco y los dos nos ponemos de acuerdo y unimos todo eso, se convierte en un equipo imposible de quebrantar, de oponerse. Se convierte en un equipo extraordinario y poderoso. Pero siempre en el matrimonio sucede lo que es el ser humano. El hombre quiere hacer lo que él quiere y la mujer quiere hacer lo que ella quiere y cada uno busca su propia alternativa, como Adán y Eva, y traen el fracaso en el matrimonio y en el hogar. ¿Por qué? Es un sentido de yo sé lo que yo sé y yo sé lo que yo quiero y lo que yo quiero es lo que yo quiero hacer. Y esa es una actitud que destruye el matrimonio y destruye a los equipos y destruye a la iglesia y destruye a la humanidad. Luego Dios les bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Fíjense que el mandato que se llama el mandato cultural, es como se llama teológicamente, Él les dice, reinen sobre la tierra. El pecado de Adán y Eva entonces fue previsto. Dios lo había visto. ¿Ok? Ahora, ¿por qué Dios sacó a Adán y Eva del huerto? Leamos Génesis 3, 22 al 24. Luego el Señor Dios dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén. ¿Qué era el jardín del Edén? El lugar de la presencia de Dios, el portal al cielo. Envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Quiero hacer un pequeño comentario aquí, que es un poquito de información para ustedes crecer un poquito. Dios hizo al hombre de dos elementos importantes:
tierra y espíritu. Tomó el polvo, ¿se acuerdan? ¿Qué es el polvo? Las moléculas. Todo lo creado es moléculas, átomos. Y no quiero seguir un poquito con la ciencia física porque no es el punto. O sea, nuestro cuerpo físico tiene exactamente los elementos del mundo creado, pero el espíritu viene de Dios. Nosotros somos los únicos seres en la creación de Dios que tenemos los dos elementos, el material y el espiritual, juntos. ¿Lo aprendieron? Y eso tiene un montón de consecuencias, porque una persona se muere, su cuerpo no deja de ser, simplemente están las moléculas allí, las moléculas no son destruidas. Las moléculas están allí. Déjelo por ahí, para algún momento en el futuro seguimos. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Entonces, ¿por qué Dios los expulsó de su presencia, de la puerta del cielo? ¿Por qué los expulsó? Porque perdieron su propósito de vida, la razón por la cual fueron creados. O sea, ¿por qué existes? ¿Por qué existo? ¿No te has preguntado eso? ¿Por qué yo existo? ¿Por qué tengo vida? ¿Por qué estoy en este mundo? Es una pregunta que te tienes que hacer. Se llama la pregunta existencial, que la mayor parte de las enfermedades emocionales vienen a consecuencia de un problema con tu identidad, con tu sentido de ser, con tu vida, con tu existencia. La pregunta existencial, el que la sabe contestar bien, está bien. ¿Por qué estoy en este mundo? Quiero decirte que siempre vas a tener una alternativa. Dios te trajo al mundo con un propósito grande. Dios te trajo al mundo como puso a Adán y Eva, con un propósito grande. Tú no eres el resultado del azar. Tú no eres el resultado de simplemente dos que se juntaron y tuvieron sexo y que ella quedó embarazada y naciste tú. Tú fuiste puesto en el vientre de tu madre. Por eso un aborto no es simplemente un asesinato. Es un decirle no a Dios, a una vida que Él puso en un vientre con un propósito grande. Entonces tú fuiste colocada en el vientre de tu madre con un propósito grande. Cuando tú descubres el propósito grande de Dios en tu vida, el mundo completo se te abre. Y no solamente el mundo, el cielo. Obviamente, cuando tú lo recibes y lo aceptas y decides vivir, pero siempre vas a tener una alternativa, algo que te va a traer y sacar del propósito de vida que Dios te dio. ¿Por qué haces lo que estás haciendo? Reflexiona un momentito. ¿Por qué haces lo que estás haciendo? Eres un agricultor, eres un carpintero, eres un albañil, eres un ingeniero, eres un abogado, eres un dentista, eres un médico, eres lo que eres un empresario. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Esa pregunta es bien importante porque hay quienes deciden concluir porque tengo que sobrevivir. Entonces quiere decir que tú eres esclavo de las circunstancias. Siempre seguirás siendo esclavo de las circunstancias. Porque si tú ves que tu vida depende de lo que tú haces, así va a ser. Let it be done. Let it be your will. Sea tu voluntad. Vivirás esclavo
siempre de tu situación que tienes ahora. Porque tú decidiste vivir el mundo que estás viviendo. Porque ves el propósito de Dios en tu vida con lo que estás haciendo. Lo que estás haciendo en el propósito de Dios es meramente un instrumento. Su medio. El trabajo no es un castigo. Es parte de mi desarrollo y mi crecimiento. Cuando yo veo mis habilidades, mi potencial, la capacidad, todo lo que Dios me ha entregado, yo aprendo por la dirección de Dios a cómo puedo utilizar eso para glorificarle a Él y bendecir primero la iglesia y después el mundo. Y dejarle una herencia a mis hijos. El jueves pasado estábamos celebrando el cumpleaños de Adán. Cumplió 6 años. Se me está pasando el tiempo, pero denme unos 10 minutos. Y estaba con mis hijos varones hablando. Y ellos estaban haciendo recuento de su historia de cuando muchachitos. Y Dani hablaba cuando él estaba repartiendo periódicos a las 5 de la mañana, estaba afuera. Creo que tenía como 15 años. Y yo le pregunté a Geraldo y a David, ¿se acuerdan ustedes cuando ustedes trabajaban con el pastor Carlos Ramírez? En aquel tiempo él tenía un negocio de landscaping y ellos de 14, 15 años iban a trabajar con Carlos. El trabajo duro del patio. Porque ellos tenían que entender, y yo les enseñé, que el trabajo es bueno, es importante. Y a valorar la obra de sus manos, el ingreso. Desde adolescentes ellos trabajan. Hoy día son hombres y mujeres, y mujer, porque es una de las que tengo, que trabajan, que entienden, que saben, porque es una herencia que le dan sus padres a sus hijos. Pero entienden la fe, entienden el cómo depender de Dios. Son herramientas que les entregamos. Pero hay alternativas, y ahí tú con todas las redes sociales te han presentado 20,000 alternativas. Nosotros, Diana y yo, estábamos hablando acerca de un producto que compramos, que es de hongo, que es un café de hongo y yo no sé ni qué. Y que después los comentarios son: apesta a vómito, sabe malísimo, no hay quien lo aguante. Y ella me decía: ¿por qué tanta gente lo promueve? Son influencers. Todo el mundo está ganando dinero. Porque sabe que un montón de gente reacciona a lo que está viendo en las redes. Y van y compran y gastan. Son todas alternativas, influencias, para tratar de persuadirte en una dirección que es contraria a lo que Dios está estableciendo. No estoy diciendo que estos son contrarios a la voluntad de Dios, simplemente te estoy diciendo que nosotros tenemos que estar claros qué es lo que influencia mi vida, por qué haces lo que estás haciendo. La tentación no es otra cosa que obedecer la alternativa en lugar de obedecer a Dios. Ellos no perdieron la imagen y semejanza de Dios. Perdieron el huerto del Edén. Perdieron el camino al mismo. Y perdieron la fuente de vida. Eso es lo que tú pierdes cuando te sales del propósito de Dios y no te alineas con lo que Dios ha establecido para tu vida. Ahora, la generación de los que seguimos a Jesucristo, dice Apocalipsis, ya termino con este verso que fue el que comenzamos, y de Jesucristo, el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados, al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Quiere decir que nosotros, los seguidores de Jesús, los que hemos nacido de nuevo, somos el gobierno de Dios en la tierra. En Cristo Jesús se restableció el Edén. Se abrió nuevamente la puerta. Aquí hay un Edén ahora mismo. Hay una puerta.
hay una conexión entre el cielo y la tierra. Y eso es lo que el Señor Jesús hizo con nosotros. O sea, yo no puedo ver el Edén como algo distante, algo lejos allá, algo histórico, algo mítico. No, yo vivo en el Edén. Yo tengo ese acceso y se restaura, se renueva el propósito de Dios en Cristo Jesús para nosotros, reyes y sacerdotes. ¿Para quién? ¿Para quién? Para Dios. Porque es un reino bajo un reino. Es un dominio bajo un dominio. Es una autoridad bajo una autoridad. El enemigo ha tratado de desviar la iglesia del propósito de Dios, y por eso la iglesia se aisló en un templo y entregó todo lo que había hecho aquí en Estados Unidos para la gloria de Dios. Los mejores hospitales fueron construidos por hombres y mujeres de Dios. Las mejores universidades como Harvard y Princeton originalmente eran universidades cuya enseñanza principal era teológica, y salían los mejores pastores. Ahora son universidades ateas y tienen un departamento de teología que enseñan la muerte de Dios y la muerte de la Biblia, porque la iglesia entregó todo lo que había levantado. Dejó de ser gobierno, dejó de ser autoridad, dejó de ser dominio, se convirtió en una religión encerrada en un templo, muerta. Por eso la gente ya no le interesa. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero terminar con una palabra profética. Es bien importante que escuche esta palabra. Es en Malaquías 4, 1 al 3. Por el tiempo que estamos viviendo, tengo que traerte esta palabra. El Señor de los ejércitos celestiales dice: el Señor de los ejércitos celestiales dice, el día del juicio se acerca, ardiente como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja. Serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. El día en que yo actúe, ustedes pisotearán a los perversos como si fueran polvo debajo de sus pies, dice el Señor de los ejércitos. Yo quiero decirte que la ventana está abierta. La ventana está abierta. Dios está hablándole al mundo entero para que haya un arrepentimiento y para que vuelvan al Señor, para que regresen a su presencia. Escuche bien, porque esto es importante para ti. Hay una ventana abierta para que te conviertas en un seguidor de Jesús, para que le des la espalda al pecado, a las alternativas que te están diciendo que puedes ser como Dios, que tú puedes tener victoria, que tú vas a tener éxito, que tú vas a lograr grandes cosas, vas a tener grandes riquezas, como una alternativa a la que Dios te ha dicho: témeme y yo te bendeciré, sígueme y yo te levantaré. Jesucristo dio su vida y derramó su sangre en la cruz del Calvario para que tú puedas entrar y ser un hijo y una hija de Dios, ser heredero y ser parte de ese gobierno, y seas bendecido y seas parte de su plan. Pero quiero decirte, en un momento dado, hay quienes dicen que son 6,000 años de tiempo para que Jesucristo levante la iglesia. En el 2030 se cumplen los 6,000 años.
Yo no estoy diciendo que en el 2030 el Señor va a levantar la iglesia. No me malentiendan. Pero ahí hay una cuenta regresiva. En algún momento, en las próximas décadas, el Señor va a levantar su iglesia. O puede ser mañana. O puede ser la semana que viene. Cuando la iglesia sea levantada y tú te quedas aquí en la tierra, esa profecía va a ser contra ti. Sufrirás y sufrirás y sufrirás y no vas a tener oportunidad. Porque el Espíritu Santo va a ser levantado y va a ser liberado el espíritu de impiedad, de anarquía. El infierno mismo va a controlar el mundo entero. Dice que en un momento dado 2/3 partes del mundo va a morir. Lo que está pasando en Los Ángeles es pura risa con lo que viene. Hoy es el día de salvación para ti. Hoy es el día de que tú entregues tu vida completa al Señor y no te pongas a jugar a ser cristiano. Este es el tiempo de entrega. Cierra tus ojos. Yo no creo que tú quieres el juicio sobre tu cabeza. Esto no es un juego. Dios es amor, yo puedo hacer lo que quiera. No. Dios es un Dios de amor, pero es un Dios de justicia. Y a los que le siguen le dará la gloria. Pero a los que no le siguen y no le temen, viene juicio contra ellos. Padre, en el nombre de Jesús declaro que esta palabra trae salvación en los hombres y mujeres que me están escuchando ahora mismo. Los que están aquí y los que no están presentes, pero están a través de los medios. Desato salvación para ellos. Desato, Señor, la vida eterna. Con autoridad apostólica abro los cielos en este lugar y en los medios para que vidas entren a tu presencia a través de la fe, a través del nuevo nacimiento. Mientras estás ahí, si tú en este momento quieres decidir seguir a Cristo y hacerlo Señor y Salvador de tu vida, ahora mismo levanta tu mano derecha y di: yo ahora quiero que Jesucristo sea el Señor y Salvador de mi vida, dueño de mi vida por siempre y para siempre. Decido seguirle, deseo servirle, deseo obedecerle con todo mi corazón. Quiero ser parte de esta visión de Dios y de ese mover profético. Si lo has hecho por primera vez en este lugar o te estás reconciliando con Dios, pasa aquí al frente rapidito, pasa al frente. Si hay algún líder que sabe de alguien que está al lado, que ha levantado su mano por primera vez, dile: pasa al frente. Alguien que por primera vez lo está haciendo, pasa al frente, rapidito, no tengas temor. Si hay alguien que quiere que el Señor renueve su vida, pase al frente y lo mueva en esta dimensión de poder y autoridad. Puedes pasar al frente. Padre, gracias, gracias, gracias por esta cosecha. Gracias por estas vidas. Gracias por estos hombres y mujeres, Señor, que deciden seguirte, obedecerte. Oh Espíritu de Dios, tú me has hablado de una forma tan clara y definida. Lo que viene para tu pueblo es grande. Y por eso yo quiero que tú, Señor, hagas que esta palabra se convierta en una realidad en mis hermanos y hermanas en este lugar. Así los bendigo y bendigo a todos los que nos están escuchando por estos medios. Declaro que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y que todo lo que emprendan en esta semana prosperará. Les bendigo en su entrada y su salida, en su acostar y su levantar, y ningún mal tocará sus moradas. En el nombre de Jesús decimos amén, amén, amén. Aleluya, gloria a Dios.